Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Vamos a iniciar, a reanudar la sesión. Vamos a hacer un pequeñísimo resumen de cosas muy importantes que tienen que hacer de alguna manera o que tiene que ver con las ETAs. Vamos a ver un par de videos que me parece interesante porque es más fácil de recordar. Muchas personas somos más visibles, es decir, somos más de cosas visuales que de charla. Entonces, tengo por aquí una presentación pequeñita que les voy a hacer. Permítanme, por favor. A modo de resumen, ¿listo? Entonces, a modo de resumen, vamos a hablar de los síntomas más comunes, que también puede estar de alguna manera relacionado con los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy para cumplir como con las actividades de trabajo, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes de las setas? No se les olvide. En ese orden, vómito, diarrea y náusea son los más típicos, pero también pueden haber dolores abdominales, que es lo que llamamos cólicos. Podemos encontrar presencia de fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares y mareos o visión borrosa. Entonces, por eso era que yo les decía que en ocasiones se podía confundir un síntoma de ETA con una gripa, por el dolor en el cuerpo, por los escalofríos, o por, digamos, muchas veces me pasaba que nos contaban personas que sentían como mareos y le echaban la culpa, digamos, a los productos, a la, cuando uno dice que tiene colesterol, ¿cierto? Que comienza a tener como mareos, visión borrosa. Pero realmente son síntomas muy, muy, muy comunes de los procesos que tienen que ver con las ETAs. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de aparición de las ETAs? No se les olvide la manipulación inadecuada y la conservación incorrecta de alimentos y platos, ya sea preparados o alistados. Eso nos lleva a algo muy importante que se llama contaminación cruzada. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? En visitas, les han dicho en Secretaría de Salud, tenemos que evitar la contaminación cruzada, alguno de pronto. Visitas al punto de trabajo o el ingeniero o el administrador, ¿alguna vez les han hablado sobre contaminación cruzada? ¿No? Listo, bueno, la contaminación cruzada, ahorita les hice un videito, les preparé un videito que es supremamente claro para explicar los tipos de contaminación, pero básicamente la contaminación cruzada es llevar de algo sucio o algo crudo a algo cocinado. Por ejemplo, cuando utilizamos el mismo cuchillo para cortar pollo crudo que vamos a preparar y sin lavarlo, por ejemplo, picamos verduras para la ensalada o utilizamos la misma tabla de picar con productos crudos que con productos cocinados. Entonces, muchas veces lo hacemos en medio de un movimiento activo de producción sin darnos cuenta. Entonces, la idea es que ahorita con el video les quede súper claro. Después del videito sí les vuelvo a preguntar a ver si me pueden dar como en sus propias palabras el significado. Listo. Aquí, sin embargo, menciono que muchas veces el mismo manipulador de alimentos con su ropa o con sus utensilios o con sus manos puede transmitir microorganismos de un producto a otro o o de un basurero al alimento. Entonces, por ejemplo, cuando botamos la basura y la caneca está muy sucia y luego seguimos como cortando el alimento, podemos tener una contaminación cruzada. Recuerden que las bacterias son el principal microorganismo causante de enfermedades alimentarias. No es el único, pero es el principal. Es decir, la mayoría de enfermedades que se conocen y que son comunes son realizadas por bacterias, pero también, como les dije ahorita, hay por virus, hay por parásitos y hay por hongos. Y un alimento puede tener un aspecto muy bueno, un aroma y unos sabores muy ricos, pero sin embargo estar contaminado y causar infección o intoxicación alimentaria.
La causa general de la contaminación de los alimentos, entonces, es enfriar lento los alimentos preparados, no, lo que les decía ahorita, la zona de peligro de la temperatura, un almacenamiento inadecuado, la conservación de la temperatura ambiente a productos que requieren frío, por ejemplo, las carnes, yogures y leches, o tratamiento térmico de cocción insuficiente, entonces a veces la sopa no está completamente cocinada y la dejamos así como medio medio, entonces puede tener desarrollo de microorganismos. Higiene personal deficiente, uñas largas, sucias, pintadas, con gripa y sin tapabocas, con mucho cabello por fuera del gorro, etcétera. Lavado de manos inadecuado, insuficiente, la contaminación cruzada que se puede dar incluso porque a veces recibimos el dinero del cliente y estamos solos en el punto y tenemos que producir también y no nos lavamos las manos o no usamos guantes como para una actividad y otra. Y por último, usar ingredientes sin garantía sanitaria. Entonces muchas veces cuando Secretaría de Salud va a hacerles revisión, les pide, por ejemplo, algunos productos que tengan almacenados para revisar que todos sean productos que tienen registro sanitario, que provienen de buena procedencia, que no son, digamos, pues como elaborados de una forma clandestina. ¿Listo? Tenemos ¿qué hacer para evitar la contaminación? Pues lo más importante es hacer una muy buena limpieza de manos y superficies, separar los alimentos de forma correcta y cubrirlos ya sea con cocas que tengan tapa o con papel plástico vinipel y cocinar a las temperaturas adecuadas. Enfriar rápidamente cuando tenemos que enfriar los productos que llegan y básicamente ese es como el resumen del ejercicio. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a poner unos videitos que me parecen ganadores. El primero, el de lavado de manos. Entonces, espérenme, yo lo busco aquí. Voy a buscarlo de la mano de ustedes. Por favor, regálenme un segundo. Este lavado de manos es súper chévere porque nos muestra el paso a paso de un lavado de manos correcto que incluye a ver por aquí, todas las zonas. Entonces me dicen si escuchan, si está perfecto, cuando comience a compartirse a la cuenta de... Ya, a ver. Bueno, como pueden ver el videito, pues hacen una simulación con una tinta, pero la tinta es el efecto, digamos, como el jabón, para mostrar en qué partes debe quedar el acceso de jabón y el lavado correcto de las manos. Lo importante en el ejercicio es que al final ustedes aprendan a hacer el protocolo de una manera correcta para que todas sus manos, desde las muñecas hasta la punta de los dedos, sea estregado correctamente. ¿Listo? ¿Quedó claro el videito y la intención del video, cierto? Sí, señora. Listo. Ahora les voy a presentar, como acabé de hablarles, de un tema importante que se llama contaminación cruzada. Entonces voy a mostrarles un video de contaminación cruzada. Nos explica
qué es la contaminación cruzada de una manera muy dinámica también. Pues este es el muñequitos, pero yo creo que les va a quedar súper claro, así que los invito a que escuchen por favor y vean. Contaminación cruzada es la transferencia de sustancias peligrosas o microorganismos a un alimento por medio de vehículos como las manos, superficies, equipos y utensilios contaminados o directamente de un alimento crudo a uno cocido o listo para consumir. La contaminación cruzada ocurre por diferentes razones. Las manos del manipulador de alimentos no están limpias. Se realizan prácticas inadecuadas de almacenamiento de los alimentos. Se utilizan alimentos o ingredientes contaminados. Los utensilios, equipos y las superficies de preparación de alimentos no se limpian y desinfectan después de terminar un proceso. Se usa hielo contaminado. Cuando insectos o roedores entran en contacto con los alimentos. Cuando productos crudos entran en contacto con productos cocidos o listos para comer. Hay contaminación del alimento por parte de los consumidores finales. Hay contaminación desde áreas sucias a limpias. Existen en total 3 tipos de contaminación cruzada: de alimento a alimento, de manos al alimento y de superficies, equipos y utensilios al alimento. La primera contaminación es de alimento a alimento. Este tipo de contaminación se conoce como contaminación directa y se da cuando un alimento crudo o sin desinfectar, que por lo general contiene muchos microorganismos, se pone en contacto directo con un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. La segunda contaminación es de manos al alimento. Este tipo de contaminación se conoce como contaminación indirecta y se da cuando un manipulador toma con sus manos un alimento crudo sin desinfectar o toca una superficie, equipo o utensilio sucio, no se lava las manos y posteriormente manipula un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. El tercer tipo de contaminación cruzada es de superficies, equipos o utensilios al alimento. Este tipo de contaminación también se conoce como contaminación indirecta y se da cuando una superficie, equipo o utensilio se pone en contacto con un alimento crudo o sin desinfectar, no se lavan ni se desinfectan estos elementos y posteriormente se manipula sobre los mismos, un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. Muy bien, y ahora vamos a conocer cómo evitar la contaminación cruzada. Separar los alimentos crudos de los cocinados, tanto en refrigeración como a la hora de la elaboración. En la nevera siempre se debe colocar lo cocinado por encima de lo crudo y todo bien protegido en envases herméticos. Si se tiene algún alimento en proceso de descongelación, se debe colocar siempre en la parte inferior sobre un plato o recipiente, evitando así que caiga líquido de descongelación sobre otros alimentos o envases. Lavarnos cuidadosa y constantemente las manos con agua y jabón. Asegurar que todos los utensilios, equipos y superficies que se van a utilizar estén perfectamente limpios y desinfectados. Utilizar utensilios diferentes para tratar alimentos distintos. Fácil, ¿no? Como vemos, todo se reduce a ser limpios, ordenados. Listo. Bueno, ¿cómo la vieron? Estaba explicadito, ¿cierto? ¿Quedó lo suficientemente claro? ¿Cómo les pareció? Si estarán por acá, bueno, si todavía tengo ahí presencia de compañeros. Listo, la idea de los videos es que de alguna manera sea mucho más fácil de adquirir, digamos, como el concepto. Y el tercer videito que es como para darle, digamos, de alguna manera concretar lo que hemos visto hoy de ETAs, lavado de manos y contaminación cruzada. Entonces aquí un resumen de ETAs. Intestinales, pudiendo... ¿Qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? Son enfermedades principalmente gastrointestinales, pudiendo producir alrededor de 250 enfermedades que van de cuadros leves a cuadros graves e incluso producir la muerte. Algunos síntomas: malestar estomacal, cólicos estomacales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor corporal, fiebre y o dolor de cabeza.
¿Por qué se producen? Se producen por el consumo de alimentos o agua contaminados con parásitos, virus, protozoos, bacterias o sus toxinas, las que no son visibles al ojo humano. ¿Cómo se pueden producir intoxicaciones alimentarias? No cocinar completamente la carne, el pollo, el pavo, el pescado, los mariscos y los huevos. Consumir frutas y verduras sin lavar. Comer quesos y quesillos artesanales. Es riesgoso lavar la carne, el pollo o el pavo porque puede producir contaminación de las superficies con microbios. Volver a poner la carne cocida en el mismo plato donde estuvo la carne cruda. Dejar la comida afuera por demasiado tiempo antes de refrigerarla. No refrigerar los alimentos crudos. Congelar y descongelar los alimentos antes de consumirlos. Medidas de prevención. Lávese las manos con abundante agua y jabón antes de preparar y consumir alimentos, después de ir al baño o de cambiar pañales. Beba siempre agua potable. Si no se dispone de ella, debe hervirla al menos 5 minutos, dejarla enfriar y almacenarla en frascos, de preferencia de vidrios con tapas. Siempre limpie con agua jabonosa y luego desinfecte con cloro mesones y superficies antes de preparar alimentos, especialmente aquellos en contacto con alimentos crudos. No mezcle alimentos crudos y cocidos, ni sobre las mismas superficies. Separar los alimentos crudos de los cocinados o listos para comer. Consumir carnes, pescados y mariscos bien cocidos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, bien fríos o bien calientes. Lavar con agua potable todas las frutas y verduras. Evitar el consumo de mayonesa casera. No compre ni consuma alimentos en lugares no autorizados y nunca en la calle. Bueno, estas son algunas recomendaciones, de alguna manera resumen de lo que hemos estado viendo. Si les llega a interesar, yo puedo hacer el colgar los videos en la plataforma para ver si pueden de pronto verlos después y, digamos, de alguna manera mejorar todas esas prácticas de manipulación de alimentos. Ahora entonces, viendo que tenemos unas actividades pendientes para realizar del día de hoy, vamos a ver la presentación que tiene que ver mucho con algunos de los conceptos que tienen que hacer en la tarea, sobre conceptos de alimento, qué es un alimento fraudulento, contaminado. Entonces, por aquí. Ok, listo. Vamos a compartir aquí la pantalla. Esta presentación. Vamos a ver. Listo. Bueno, en esta presentación, ay, se me chiquito. Lo tenemos clasificado como los productos, como qué es un alimento contaminado, etc. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en resumen de contenidos, bueno, ese es más protocolario, quiénes somos, el curso, por qué, tiempo, expectativas. Y generalidades del manipulador de alimentos, también lo vimos, lo hemos estado viendo en este proceso, la normativa le dimos una introducción ayer. Vamos a mirar entonces qué consideramos un alimento. Ayer lo vimos, pero hay como para grandes rasgos. Un alimento se refiere a cualquier sustancia sólida o líquida que se consuma para proporcionar nutrientes y energía necesario para el funcionamiento del cuerpo. ¿Listo? Eso lo vimos ayer, súper importante. Hay alimentos que son más ricos en ciertas cosas que otras, unos son mucho más nutrientes, otros son mucho más calóricos que dan energía, entonces por eso se divide dependiendo la dieta de la persona que requiera pues trabajar. Los nutrientes, ayer vimos la clasificación de estos, vimos que son de origen animal, de origen vegetal, etcétera, pero no hemos visto esta partecita, que es un alimento contaminado. Un alimento contaminado. ¿Quién cree darme una explicación de qué es un alimento contaminado? Ya que hemos visto pues a grandes rasgos los alimentos contaminados química, física y biológicamente. ¿Cómo consideran ustedes que algo es un alimento contaminado? ¿Quién se anima?
A ver, ¿quién se anima a contarme qué es un alimento contaminado con lo que hemos visto? Bueno, están muy tímidos ahorita. Entonces vamos a ver ejemplos. De pronto así sea mucho más fácil. ¿Listo? La vez pasada hablamos de... Ave María. De los alimentos que pueden estar contaminados biológica, química y físicamente. Ya vimos que pueden ser contaminados por adición de sustancias extras, por ejemplo, a eso clasifica en microorganismos, ¿cierto? Que puedan caer en un alimento y se pueden contaminar, puedan caerle partes de uso del manipulador, como anillos, aretes, esmalte, y pueda contaminar el alimento. Y químicamente cuando se mezcla, como dijo al principio de la clase un compañero, con jabón o con desinfectante, cuando hacemos de alguna manera uso de ellos de una manera no controlada. Pero resulta que también tenemos alimentos que pueden ser adulterados, alterados y falsificados. ¿Quién me dice un alimento que les parezca que es falsificado o fraudulento? El más típico conocido en Colombia, ¿cuál será? ¿Qué creen ustedes que es el producto más falsificado? Yo diría que el aceite de oliva. Es correcto, el aceite de oliva es un alimento que es muy falsificado, es hacer pasar un aceite normal con coloración para hacerlo, con coloración verdosa y hacerlo pasar como producto, como aceite de oliva. También tenemos, digamos, aunque el licor no se considera directamente un alimento, pero es un producto que requiere medidas sanitarias muy importantes, igual que los alimentos, también es un producto que falsifican mucho. Y hemos visto casos de personas o digamos fiestas o lugares donde han quedado con dificultades médicas, ceguera, por uso de bebidas que aparentemente eran una, pero que no eran esos, es decir, que parecían ser aguardiente y no era aguardiente, sino un producto falsificado con etiquetas de aguardiente. Tenemos los productos adulterados. Los adulterados son, por ejemplo, cuando a la leche le adicionan agua para que sea más, o le adicionan harina, o a veces le adicionan fécula, o a veces le adicionan, en una época le adicionaban cal para que le diera como esa textura más cremosa, pareciera más contenido de sólidos y de grasa, y de alguna manera esos productos terminaron siendo con alimentos fraudulentos, adulterados además. ¿Sí? Adulterados es que le adicionen algo que no pertenece al alimento para hacerlo pasar de una mejor característica. Entonces, hace mucho tiempo solían hacer eso específicamente con los productos de la leche. Me parece importante mostrarles el concepto. Dice, fraudulento se refiere a aquellos alimentos que han sido adulterados o alterados o falsificados de manera intencional. Es decir, cuando hay como la malicia, voy a echarle agua a esa leche para rendir y presentar más cantidad de leche, que eso lo hacían mucho en las fincas de las veredas. O cuando le hacen pruebas para mirar la cantidad de sólidos, entonces le utilizaban harinas para hacer que la leche pareciera más fuerte. Y así pues por el estilo muchas veces utilizan, por ejemplo, para embutidos, no hacían solo de carne, sino que le adicionaban no solo carne normal, sino carne en malas condiciones. Por allá hay videos muy terribles donde incluso ocasionalmente adicionan animales que no son muy comestibles, etcétera. Entonces esos son productos fraudulentos, aquellos que tienen alteraciones a propósito que no son propias del alimento. Muchas veces también es que utilizan las etiquetas del producto que realmente sí es bueno y lo pegan en productos que no son. Entonces hacer pasar salsas de tomate
que no son salsas de tomate, hacer pasar, como dijo la compañera, aceite de oliva, aceites normales como si fueran aceite de oliva. Entonces vamos a mirar un par de casos a nivel, digamos, mundial, ¿cierto? La leche adulterada, el aceite de oliva, como lo mencionó la compañerita. La miel es un producto que lo falsifican muchísimo. Ustedes saben que la miel es un producto natural, extraído de las abejitas, y que por más almacenamiento que le demos a la miel natural, nunca se cristaliza. Y vemos que muchas veces compramos miel como si fuera miel, y a los días se nos pone así como blanco, como cristalizado, como una piedra. Esos productos son productos falsificados, no es miel correcta, no es miel real. El vino también es muy falsificado. Muchas veces ponen etiquetas que corresponden a tiempos de añejos y realmente no lleva esa cantidad de tiempos añejados, o no solo es de uvas, le adicionan colorantes, le adicionan a veces moras para darle el color oscuro. En fin, hay muchos productos como los vinos que tienen unos procesos muy avanzados en falsificación, sobre todo en etiquetas, porque ya saben ustedes que en los licores las etiquetas pues hacen a veces alusión a tiempos de añejamiento, es decir, de un almacenamiento especial para que cojan unos sabores mucho más, digamos, intencionales y característicos, y ocasionalmente en esa parte mienten en la etiqueta, entonces eso ya sería un producto falsificado. A veces vender pescado mal etiquetado, como si fueran especies más costosas, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, yo la verdad no sé mucho de pescado, pero un pez que sea además accesible y empacarlo como habitualmente son del mismo color, etiquetarlo como si fuera un producto mucho más costoso, también es una falsificación. Las especias y condimentos es un producto que falsifican bastante, puesto que a veces es la mezcla de varios y no se puede uno dar cuenta realmente qué mezclas hay allí, entonces muchas veces son componentes que no tienen nada que ver con lo que nos están ofreciendo. Son la mayoría de los productos que podemos relacionar sobre conceptos falsificados. ¿Tienen alguna pregunta ahí hasta ahora? Bueno, el café, por ejemplo, también. No, señora. Bueno, gracias. El café también, por ejemplo, es un producto que es muy exportable, que últimamente está de mucha moda, digamos, tener cafés de gran altura, de gran sabor, orgánicos, etcétera. Y pues no todo el mundo hace los cultivos como corresponden, pero sí hay mucha falsificación en etiquetas y empaques que dicen ser cafés o cafés muy especializados y realmente no lo son. Se ha identificado varios que a prueba de laboratorio se dan cuenta que la calidad no es la que demanda la etiqueta o el paquete, entonces es un producto que ha subido el escalonamiento de productos falsificados. Lo mismo con el cacao, también es un producto que a veces le adicionan saborizantes y colorantes y ha sido uno de los productos en los últimos tiempos que se falsifica más. La carne adulterada, desde el punto de vista de calidad y de los animales que no son aptos para el consumo, en ocasiones se han visto noticias con carne de caballo o, o incluso con animales que hayan tenido accidentes y no hayan muerto a propósito en un proceso de faenamiento. También podría considerarse un alimento adulterado porque el proceso de faenamiento es específico, hay un desangrado, hay un degüelle, hay un proceso especial que hace que la carne no vaya a tomar, digamos, como unas características distintas, que ocasionalmente en las fincas cuando se rueda un animal, pues no se sabe a qué horas de pronto fue que sucedió y a la hora que producen, digamos, como el sacrificio o más bien la apertura del animal puede que ya hubiera tenido consecuencias, entonces es un producto que habitualmente presenta adulteraciones. Productos orgánicos, por ejemplo, cuando pues el café es el más típico que dice que es un producto orgánico, o el azúcar, o cuando dicen que una compota no tiene conservantes, o cuando dice que los azúcares no son azúcares normales, sino azúcares especializados, muchas veces de esos productos son productos adulterados, entonces la etiqueta puede hacer que un producto sea adulterado, así el producto realmente no esté, digamos, como dañado, pero como es una mezcla de producto etiqueta, es muy importante tener ese concepto súper claro.
Listo, entonces desde ese punto de vista es súper importante que tengamos claros esos conceptos antes de continuar, digamos, desarrollando las actividades que están en plataforma. En este momentico, entonces, vamos a hacer un énfasis en la programación de lo que tenemos para el día de hoy. En esta segunda sesión, además del resumen súper importante que acabamos de hacer, dice sesión 4, vamos a hacer un énfasis en todo lo que tiene que ver con el manipulador de alimentos, que a fin de cuentas es, digamos, como la característica más importante con ustedes, que son los operarios y los que están a cargo, digamos, de toda la producción del punto de venta o de la fábrica. Entonces vamos a estar viendo una presentación acerca del manipulador de alimentos como tal. Y de las características súper principales que deben tener cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, en el curso de manipulación de alimentos se tiene que hacer énfasis en 3 cosas muy importantes. En las características del alimento, en la preparación del alimento, en la limpieza y desinfección y en ustedes que directamente son los manipuladores. Entonces, de alguna manera, hoy vamos a concretar parte de esa explicación que es la manipulación de alimentos como tal. Entonces nos dice así. A ver. ¿Qué es un manipulador de alimentos? Pues a grandes rasgos, un manipulador de alimentos es la persona que interviene, como lo dije ayer, directa o indirectamente y de forma permanente u ocasional en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, expendio, etcétera, de todos los alimentos. Entonces, en un punto de atención, tanto el administrador que está en el punto procesando, revisando, controlando, así no esté preparando directamente los alimentos, debe estar con las condiciones aptas para estar en ese espacio de la cocina. ¿Por qué? Porque va a ser la persona que está controlando que todos los procesos se estén haciendo bien y puede estar exponiendo también su cuerpo, su cabello, cuando habla. Entonces, la persona que ingrese dentro de la cocina y tenga alguna responsabilidad directa o indirecta en el proceso, también se considera manipulador de alimentos. El mesero que lleva el alimento preparado a la mesa, el que trae los alimentos del campo al punto donde se dispenden, de donde se traen al punto de preparación y donde preparamos obviamente, ¿cierto? Realmente la calidad de un producto depende directamente del manipulador, porque la preparación hace parte esencial de un producto. Pueden traer las materias primas más buenas del mundo, pero si la preparación no es correcta, pues tendríamos dificultades. Ejemplo, supongamos que muchos de ustedes empaquen porciones de papitas para francesas en bolsitas pequeñitas de plástico. Las empacan y las guardan congeladas, las nombran, les rotulan con la fecha, etc. Y llega el otro operario y va a comenzar a freír porciones de papas para presentarle a un cliente, para entregar un pedido. Y en ese momento coge la bolsa y la lleva directamente al aceite. O sea, es una práctica que hacían ahora tiempos, yo creo que ya no la hacen, por fortuna. Y cogían la bolsa y directamente la ponían en el aceite, entonces el calor del aceite rompía la bolsa y las papitas caían directamente en la fritura. Resulta que eso tiene digamos, como que conlleva un problema grave en la calidad de las papas, porque de alguna manera estamos mezclando aceite con plástico. Entonces las papas van a perder calidad, muy importante, el producto va a terminar sabiendo a largo plazo a plástico, va a saber diferente y obviamente pues tiene unas complicaciones de contaminación, pero además de eso, el aceite comienza a tener una degradación más fácil y más rápida. Entonces, ustedes saben que el aceite se tiene que hacer una circulación del mismo cada determinado tiempo, cambiarse, almacenarse en un lugar específico, luego vienen y lo recogen y se lo llevan. Y si hacemos esa práctica de esa manera, pues ese aceite se daña mucho más fácil, más pronto que un aceite que se trabaje de manera correcta. Los requisitos indispensables para los manipuladores son las condiciones del personal. Tiene que ver para garantizar la inocuidad. Quiero que desde hoy les quede súper claro la palabra inocuo.
Inocuo o inocuidad hace referencia a no causarle daño a la persona que lo consume. Entonces, si yo digo, preparé una ensalada completamente inocua, quiere decir que la ensalada está supremamente bien hecha de tal manera que no le va a causar daño a quien la consuma. Entonces, cuando yo les digo, muy bien, están haciendo unos procesos correctos que garantizan inocuidad, estoy diciendo que sus procesos están bien hechos y que garantizan que nadie va a salir enfermo o a nadie le va a causar daño. Es una palabra muy común en las visitas de auditorías, del ingeniero, de secretaría, y quiero que les quede súper claro a partir de hoy. Para ello, los manipuladores tienen 3 cosas básicas. El estado de salud, siempre deben hacer una revisión. Según la normatividad, debe haber un apto médico mínimo cada año, cada 12 meses. Las prácticas higiénicas deben reforzarse todos los días. Por eso, aunque parezca repetitiva la presentación, tanto aquí, tal vez mañana y cada día de su trabajo van a estar repitiéndole las prácticas higiénicas. ¿Cuáles son esas? Las que vamos a ver a continuación. Y por último, la educación y capacitación del personal que se debe cumplir, como esta actividad que estamos haciendo ayer, hoy y mañana, que es un plan de capacitación continuo, digamos, intensivo para certificarlos de manipulación de alimentos, pero además para cerciorarse que ustedes estén recibiendo la capacitación, que se estén educando, que no olviden conceptos y que cada día aprendan un poco más. Entonces, el personal manipulador debe tener obviamente un aseo personal. Muchas veces hay formatos para diligenciar cómo llegó el operario. Entonces le revisan las manos, le revisan el maquillaje, revisan que si tenga una colita para agarrarse el cabello, le revisan que tenga los, no sé, los dedos limpios, las uñas, etc. Entonces hay formatos que llevan ese control del personal. El uniforme siempre debe ser adecuado. Se recomienda por normatividad que sea de colores claros, especialmente blanco, para, como dijimos ayer, para que la suciedad se llegue a notar en el momento en que esté sucio. Un lavado constante de manos, capacitación constante, no se debe maquillar, menos perfumes, aretes y accesorios, pues es un riesgo de que le caiga a un cliente un trozo de alguna parte física y que pueda ahogarse o tener una dificultad. Tampoco se debe ni toser ni escupir sobre los alimentos. Y pues por último, cuando una persona padece algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, pues debe reportarla para evitar problemas. Los más comunes son diarrea, conjuntivitis, faringitis, otitis o lesiones en la piel, una porrión, una erupción, etc. El uso de guantes, como les dije ayer, no exime el lavado de manos. De hecho, muchas veces enmascara el proceso de lavado de manos. Desde mi punto de vista personal, prefiero no usar guantes para que el lavado se haga más constante porque la sensación de suciedad en las manos se siente más. Pero pues si en los puntos tienen ese requerimiento, igual el hecho de tener el guante no exime que cada hora más o menos se deba hacer un lavado de manos preventivo. Como vimos ahorita, las enfermedades transmitidas por los alimentos, pues son fundamentales en la forma que ustedes manipulan, en la forma que ustedes trabajan, en la forma en que ustedes cortan, pican, hacen. Entonces, en espacios que tienen unos controles muy amplios, tienen incluso las tablas por colores para picar, que dependiendo del producto, tiene un color la tabla. Entonces, las tablas rojas, por ejemplo, se utilizan habitualmente para carnes rojas, la verde para verduras, la amarilla para pollo, ¿cierto? Entonces, o carnes blancas. Entonces, así hay una clasificación y algunos de los restaurantes y puntos de venta, pues para facilitar la contaminación, o más bien no, para facilitar, no, para evitar la contaminación cruzada, tienen esas tablas por colores y capacitan a los operarios constantemente para ello. Como les dije ahorita, las principales causas es una inadecuada manipulación de los alimentos, no lavarse las manos, un almacenamiento incorrecto. Eso va a ser siempre un detonante. Si ustedes guardan productos así en la nevera sin empacarlos en un recipiente tapado, sin ponerles papel vinipel, siempre van a tener problemas de contaminación indirecta y directa. Tienen que rotular con fechas, eso es súper importante. Refrigerar lo que se tiene que refrigerar prontamente. Por ejemplo,
Fresas. Las fresas son un producto que si no se refrigera rápido comienzan facilito a deteriorarse. Entonces es súper importante tener esa parte ahí controlada. El consumo de alimentos crudos, pues no, tratar de agilizar esa parte y no utilizarlos, quitarlos como costumbres. Las intoxicaciones, mencionamos ahorita las características más tradicionales o los sintomatología más común, que es la manifestación de dolor abdominal, diarrea, fiebre, náuseas y malestar general. Esas son de alguna manera las que quiero que se aprendan para que cuando les hagan una pregunta, un examen, puedan responderlo de una manera concreta. Las condiciones apropiadas para que un microorganismo crezca, lo vimos ahorita, es que tenga humedad, o sea, que entre más agua tenga, es más riesgoso que se dañe y que crezcan microorganismos. Cuando la acidez es alta, cuando la acidez es baja, es decir, que es más alcalino, es más susceptible a dañarse. Cuando tiene temperatura peligrosa, como la temperatura ambiente, cuando se deja mucho tiempo en exposición a esas condiciones también se estaría, digamos, como haciendo proceso para que los microorganismos crezcan. Y muchas veces el uso a temperatura ambiente, el oxígeno puede fácilmente dañar los productos, como son por ejemplo las fresas que mencioné ahorita. Cuando se dejan a temperatura ambiente y no se refrigeran, facilito comienzan a ponerse más deterioradas. Las intoxicaciones alimentarias, a modo de resumen, son causadas por bacterias, virus, parásitos y hongos. ¿Listo? Son los más comunes de todos. Aquí se ve más o menos el del coronavirus, que es el que recordamos de antes. Este es el de los parásitos y este es el de los honguitos. Los microorganismos, entonces, ya dijimos, como para modo de recorderis para los exámenes que se avecinan, que son aquellos seres vivos que no podemos ver a simple vista y que están presentes en todo lado, en las mesas, en los pisos, que no están bien aseados, en el tracto intestinal de las personas, en alimentos mal almacenados, en todos lados están los microorganismos. ¿Cuál es la forma de verlos? Por microscopios. Entonces, como nosotros no tenemos microscopio en los puntos de trabajo, lo que hacemos es una adecuada limpieza y una adecuada desinfección. Hay procesos naturales de la vida. Es importantísimo entender que los microorganismos no siempre son malos. O sea, hay microorganismos, los microorganismos existen, pero tenemos cosas buenas de los microorganismos. En la vida real, pues la fotosíntesis es realizada por microorganismos, la respiración en las plantas, en los árboles, en todos ellos, se da a través de microorganismos. O, por ejemplo, en la industria se utilizan microorganismos a propósito, como son, por ejemplo, para hacer la cerveza o para hacer el yogur. Yo necesito adicionarle bacterias o levaduras a la cerveza para que ellas me ayuden a que el producto quede fermentado y en las condiciones que nos gustan. O podemos, por ejemplo, en productos como el pan, necesitamos una levadura para que el pan infle, ¿cierto? En términos pues tradicionales de hablar. O también para antibióticos, cuando nos enfermamos, todos los antibióticos se hacen con bacterias, o la gran mayoría. A veces nos inyectan un virus para poder identificar cómo contrarrestar ese virus, entonces los virus también son utilizados para medicamentos. Entonces hay que tener claro, chicos y chicas, que los microorganismos no siempre son malos. Hay microorganismos que crecen naturalmente en los alimentos y son los que nos pueden deteriorar los alimentos, o que se dan porque tienen una contaminación de espacios, basura, suciedad. Pero también a propósito se utilizan microorganismos para crear productos industriales. La producción de alimentos, la descomposición de los alimentos siempre tiene presencia de microorganismos. Por eso, como son tan contagiosos, lo que yo les decía iniciando la charla, si tenemos un limón, una naranja que se está poniendo malito, así verdoso o blancuzco, saquémoslo del paquete. Si tenemos una fresa lamosa, así blancuzca, la sacamos del paquete. Entonces, todo ese proceso de observación y almacenamiento hay que hacerlo continuamente. ¿Listo?
La clasificación de los microorganismos para que aprendan para la vida están, ya los repetí, hongos, bacterias, virus, algas, pero los más comunes son los que ya mencionamos anteriormente. Perdón. Dentro de los virus, pues es un agente infeccioso, acelular, que solo puede replicarse dentro de las células de los organismos. Dentro de ellos, pues está el rotavirus, que produce enfermedades gastrointestinales, la hepatitis, que también a veces se presentan aguas almacenadas incorrectamente, es un virus. La influenza, que es una gripa, es un virus también, es una forma de conocer lo que son virus. Tenemos ya virus tradicionales como el del SIDA, sarampión, varicela y el COVID, por ejemplo. ¿Listo? Para que sepamos algo un poquito más desde microbiología. Las bacterias, pues, tienen una forma distinta, son así como tiritas largas que fácilmente se deslizan por el organismo. Por eso son las que generalmente constituyen la mayoría de enfermedades, porque ellas no son, su forma de existir, aunque no las vemos a los ojos, son mucho más fáciles de pegarse y de llegar a los puntos donde se ubican. Por ejemplo, hay personas que alguna vez se comieron en la calle algún alimento y eso les generó el Helicobacter pylori, que es ya una bacteria en el estómago que cada que comen algo, por ejemplo, que no está bien procesado, les alborota los dolores, las sensaciones de pesadez, mal de estómago, cólicos. Y hay personas que desde que ya le identifican el Helicobacter pylori, siempre lo van a tener y cada que comen algún alimento que no está en las mejores condiciones, se le van a alterar en el cuerpo. Ya es algo que se le deposita como tal en su intestino. Tenemos las algas, esta es relativamente nueva, por acá en este sector de Occidente no es muy común el consumo de algas, pero en Oriente sí, entonces allá sí se han visto más, digamos, como enfermedades que puedan ser ocasionadas por las algas. Los protozarios, que son muy parecidos a las bacterias, también son los que producen algunas enfermedades comunes como son las amibas o como se llama terminológicamente bien, amebas, ¿sí? Y producen la amebiasis, que ese sí nos ha pasado desde chiquitos a todos. Tenemos los hongos que en general, pues en la clasificación están las setas, que son los alimentos como los champiñones, ¿cierto? Los champiñones son setas, pero esos son de consumo controlado, pero asimismo también hay microorganismos hongos, setas, que son dañinos y venenosos que crecen en otros, digamos, espacios, en árboles, en bosques y que son de un control muy importante para evitar problemas fuertes de salud, incluso algunos son, ¿cómo será la palabra que se dice para generar alucinaciones, alucinantes, digámoslo así, ¿cierto? Las levaduras hacen parte de la familia de los hongos, que esas son las que le da casi siempre a las arepas, a los panes, o negritos, punticos negritos, o como lamosos o polvos verdosos, bueno, son diferentes clasificaciones. Aquí podemos ver el ejemplo de las fresas, que es muy típico, la naranja también y el pan. Pero también en las arepas lo podemos ver como en punticos negros y esa ya es una clasificación que es muy común en las arepas, se llama Rhizopus. El Rhizopus también es un moho, pues pertenece a los hongos, pero no es así gris ni verde, sino que es como unos puntos negros que a veces le dan a la arepita. Entonces también hace parte de esa familia. Las levaduras pueden ser, como les mencioné ahorita, las que se le presentan así como a los productos de una forma como peludita, o tenemos esta de la imagen, que es la levadura que se utiliza para la producción de pan, ¿cierto? Entonces, esta es levadura fresca, son microorganismos, esta levadura en polvo, son microorganismos que están procesados industrialmente y que se le adicionan azúcar y una cantidad de temperatura de agüita para producir que se activen y ellos se le mezclan a la harina de trigo y terminan creciendo, por ejemplo, los panes porque producen CO2, que es lo que hace que el pan infle, por eso a veces los panes por dentro son muy cocos, o ayudan a hacer la producción de la cerveza, por eso cuando destapamos se derrama por la producción del CO2 que tiene la cerveza por la presencia de la levadura. Este es un ejemplo de las setas.
todos los microorganismos, todos los alimentos tienen una carga microbiana natural. Eso que quede claro, siempre todos los alimentos tienen una carga microbiana natural, pero depende que se reproduzcan por la forma en que se almacenan, por la forma en que se guardan, por la forma en que se procesan. Por eso yo no puedo decir simplemente que la leche estaba mala, sino que ella siempre lo ha tenido y después de un tiempo determinado se desarrollan porque ellos siempre están. Lo que hace uno es como relevarles su tiempo de vida, digámoslo así. Si yo congelo, les aplazo su producción, pero el día que yo descongelo, ahí vuelven y comienzan a activarse. Y tenemos una introducción importante acerca del plan de saneamiento básico. Básicamente, el plan de saneamiento, ¿quién de ustedes que está en punto, ustedes son de qué empresa? Me repitan otra vez que yo creo que tengo la noción, pero de pronto aquí me equivoco. ¿Qué empresa es que la que ustedes pertenecen? Hamburger. Eso, entonces, por ejemplo, en Hamburger, yo conozco un punto que es muy bueno, muy juicioso, y tienen toda la documentación al día. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué debe tener el plan de saneamiento? ¿Saben qué es el plan de saneamiento? ¿Alguno de pronto sabe qué tiene el plan de saneamiento? Sí, yo tengo como idea. Cuéntame, a ver. El plan de saneamiento está incluido, se me fue, lavado de tanques, Ajá. el control de plagas, Uh-huh. creo, no es la palabra, pero creo que es reciclaje, Ajá. de separación. El plan de limpieza y desinfección. Correcto, muy bien, muchas gracias. Eso básicamente es el plan de saneamiento básico. El plan de saneamiento básico incluye un programa determinado donde nos indican limpieza y desinfección, es el más largo de todos, de cada punto donde se trabaja, cómo se debe hacer la limpieza de cada uno de los equipos. A veces difieren los productos de limpieza de un equipo a otro, ¿cierto? Las neveras, los cauchos especifican cómo es el lavado de cada uno de ellos, luego cómo es la desinfección, cuánto tiempo dejamos el desinfectante puesto, muchas veces nos dice las disoluciones que se deben contener, digamos cuántos mililitros de un producto en cuántos litros, y eso hace parte de un protocolo que todos los operarios en teoría deben conocer para cuando lleguen a hacer sus labores puedan hacer la limpieza de una forma adecuada. Está el de residuos, que es la clasificación, como lo dijo Elkin, de todos los residuos que se producen en el punto. Hay unos que son aprovechables, que son como los residuos orgánicos, otros que son aprovechables, pero que son, por ejemplo, papel, vasos, pero que no están contaminados de ningún producto, y hay otros que ya son no aprovechables, que son, por ejemplo, las servilletas untadas de salsa, que ya, aunque hubieran sido posible aprovecharlos, pues ya no es reciclable porque están contaminados con productos orgánicos. Entonces es muy importante que tengamos presente que tanto ese programa de limpieza como el programa donde les dice a ustedes cómo deben revisar todas las partes del punto, cómo deben revisar que no haya presencia de plagas. Plagas no solo son ratones, plagas son cucarachas, plagas son moscas, plagas son hormigas. En plagas también podemos en algunos lugares las palomas que tienen, digamos, dentro de sus las heces de las palomas son supremamente dañinas. Las garzas también, hay veces en los parques se llena de garzas, muy bonito, pero las garzas tienen también unas heces con una acidez muy fuerte que producen daños incluso en techos. Entonces imagínense en espacios de almacenamiento de alimentos, cuando tenemos bodegas, pues hay que tener un control muy juicioso de todo lo que son las plagas. Dentro de las plagas o del control de plagas, está la inclusión de la fumigación, ¿cierto? Que se debe hacer cada un determinado tiempo, se revisan, se tiene control y es una de las cosas que no se pasan en Secretaría de Salud cuando hacen visitas. Hay que tener el formato o el documento que garantice
que se hizo un debido control preventivo de plagas o correctivo, porque si ha habido presencia, pues ya sería correctivo. Tenemos el plan de residuos. Mañana vamos a ver paso a paso todo lo del plan de saneamiento como tal, pero en el plan de residuos, por ejemplo, contamos con la separación y el de abastecimiento de agua, que como lo mencionó Elkin, hace referencia al lavado de tanques. Entonces nosotros en las empresas siempre tenemos que tener un tanque de abastecimiento de agua que garantice la producción mínima de un día. Como por decir, por X razón tuvieron que descontinuar el agua en esa zona. Supongamos aquí en Bogotá que están construyendo en las vías y por cualquier razón tuvieron que suspender por 1 o 2 días el agua. Entonces la empresa debe contar con un abastecimiento de agua suficiente para cumplir con la apertura del negocio mínimo por un día. Y esos tanques deben ser lavados mínimo. Bueno, hay lugares que tienen un control más exhaustivo, pero tengo entendido que es mínimo cada 3 meses. Y el certificado debe existir donde diga, por ejemplo, se lavó en junio y en diciembre hay que volverlo a lavar. Si ese certificado no está en el momento de la visita a secretaría, se asume que no se tiene el programa de abastecimiento de agua cubierto. Entonces es súper importante manejarlo. Entonces, ¿qué es el plan de saneamiento? Es una aplicación sistemática de medidas preventivas para mejorar y preservar condiciones sanitarias. Ahí pueden ver ustedes que en limpieza y desinfección, en control de residuos y en prevención de plagas, pues estamos haciendo un trabajo muy general que me ayuda a mí a garantizar que los productos que estoy elaborando están bajo las mejores medidas sanitarias, ¿cierto? Ahí se encuentran los protocolos. Entonces, ¿qué pasa si en este momento usted llega a trabajar y aparece un ratón? ¿Qué tiene que hacer? Entonces, ahí dice que debe hacer correctivas, medidas preventivas, acciones correctivas. Si a usted le aparece en ese momento una cucaracha, si abre, no sé, un cajón y encuentra que hay heces de un ratón, ¿cuál es la medida correctiva? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hay que inmediatamente que llenan? ¿Qué acción tiene que tomar? Entonces, todo eso está en el plan de saneamiento. Y obviamente, ¿por qué? Porque mejora las condiciones de preparación de todo el procesamiento. El seguimiento y control del plan de saneamiento debe ser elaborado para el lugar específicamente donde se implementará. Entonces, por ejemplo, pueden haber 20 hamburgers, pero todos son diferentes en la mayoría la distribución del espacio. Pueden tener un almacenamiento más grande, otros pueden tener una cocina más amplia, otros pueden tener zona, por ejemplo, abastecimiento del aceite usado, otros no. Entonces, dependiendo del lugar, se debe implementar el plan de saneamiento porque se hace la revisión. Habrán lugares donde hay congelador y hay lugares donde aparte es el congelador de la nevera, otras veces es en el mismo equipo, entonces hay que tener condiciones de mantenimiento de ambas, ¿sí? Debe mantenerse siempre al alcance del personal. Hay un error muy común en la mayoría de establecimientos y es que ponen el plan de saneamiento en un lugar donde nadie los conoce. Entonces está archivado en un segundo piso, por allá en un cajón especial donde solo el administrador lo revisa, y ahí tenemos 2 problemas. El primero, que el personal tradicional o el normal, el que labora, el que está a cargo de la limpieza, no tiene acceso a verificar si lo que está haciendo lo está haciendo correctamente. Y 2, si llega una visita sanitaria y piden documentación y no está el administrador, por más que yo lo llame y se demore 40 minutos en llegar o media hora, pues usted no tiene al alcance un material que es importante para ellos, que esté al alcance de los operarios. Entonces, recomendación número 1, contarles a sus supervisores, administradores, que por favor toda esa documentación se las dejen al alcance y que les cuente cómo está, porque la Secretaría de Salud no solo llega a revisar y a esperar que esté el administrador, revisa si está o no está. Entonces, que esté una persona con conocimiento de causa para poder mostrar toda esa documentación. No solo la Secretaría de Salud son los que hacen las visitas, a veces Procuraduría, Personería, incluso el INVIMA directamente a veces hace visitas y hace sellis. Es decir, lo peor que puede pasar son los CRs, porque antes hacían multas. Entonces, digamos, los establecimientos decían, bueno, duele mucho la multa, pero pues la pagan. Pero cuando cierran un local por mala praxis alimentaria, digámoslo así,
pues no solo es el día de trabajo o los días de trabajo que se dejan de tener ganancias, sino que el voz a voz o que la gente vea un mensaje que diga cierre por mala manipulación o por incumplimiento de Secretaría de Salud, eso da una muy mala imagen de un lugar. Y la Secretaría de Salud tiene eso en calificaciones. Entonces, cada que va a la Secretaría de Salud hace una revisión de todo, de espacios, techos, pisos, paredes, etcétera, pero también de todo lo que tiene que ver con documentación. Y si no cumplen, les baja muchos puntos. Cuando un establecimiento saca menos de 59 puntos o igual a 59, les puede dar cierre. Y el cierre depende de la gravedad de la situación y por lo tanto de cuántos días va a estar cerrado. Entonces, súper importante que ustedes estén al tanto de toda esa documentación y que cumplan con todo lo que hemos estado repitiendo en la clase. Los programas, pues aquí en modo de resumen, son el de control de plagas, el de residuos y el de abastecimiento de agua. El programa de limpieza, bueno, aquí están. Yo creo que esta parte la vamos a reforzar mejor mañana. Sin embargo, regálenme en un segundito. Les quiero invitar a que en este momento, para que no combinemos tanta información, no sé ustedes qué les parece, si utilizamos al menos 20 minuticos de este tiempo, mientras yo estoy aquí, o sea, no se me desconecten, y vamos a realizar el trabajo de las pruebas del día, o sea, la actividad número 3. Yo quiero que la hagan antes de empezar con toda la temática del trabajo del día 5, porque tenemos pendientes. Yo estoy acá revisando, y la sesión, por ejemplo, de trabajo de clase, a ver, obviamente pues no lo voy a proyectar en pantalla porque es la privacidad de cada uno de ustedes, de las notas y etcétera, pero tenemos que la prueba diagnóstica todavía me faltan 6 personas por hacerlo, que la prueba número 2, que son respuestas abiertas, que es un formulario de Google, pero son respuestas abiertas, faltan 9 por hacerla. En la tarea de los conceptos que estuvimos hablando ahorita, de fraudulento, alimento, adulterado, pues apenas una persona lo ha venido elaborando porque se lo vimos hace poquitico. Pero la prueba número 3, que es un ejercicio, digamos, de contestar el formulario, solo lo han respondido 9. Entonces quiero invitarlos en este momentico para que aprovechemos 15 minutos hasta las 11:30 y me diligencien al menos la prueba número 3, y dependiendo yo lo que vea en el sistema, si veo que sí lo están haciendo, pues utilizamos parte de la capacitación para trabajar en la prueba número 4. ¿Listo? Entonces, pero tengo que ver que se mueva el tablerito de la diligencia del ejercicio, con la intención de que quede en el video y en la evidencia del trabajo que sí se está haciendo avances hoy en el trabajo durante la clase. Es decir, para que no todo el rato les esté yo hablando. No sé ustedes qué les parece. O si prefieren que continuemos en la parte teórica. A mí me parece mucho más interesante en este momento que nos apropiemos un poquito más de la parte documental, de los ejercicios, de la evidencia del trabajo. ¿Qué les parece? Cuéntenme a ver. ¿Están de acuerdo? Jesús me hablaba hace un rato que las capacitaciones, sí es correcto, también dentro de la documentación requerida por Secretaría de Salud se requiere un plan de capacitación continua, que es de alguna manera como todo el reporte de las temáticas vistas en clase y que se trabajan específicamente para, digamos, para tener un continuo proceso de educación a los operarios. Entonces sí es súper importante. Bueno, quiero ver que por lo menos se me vaya moviendo estas evaluaciones a medida que ustedes van terminando. Aquí se me mueve un poquito como las respuestas. Porfa,
como para que de alguna manera no sea la clase como tan tediosa, de pronto en tanta documentación, información teórica. Entonces los invito a que aprovechemos este espacio, por favor. La prueba número 3. La tenemos alcanzadita y tal vez la prueba número 4 también, que son respuestas por un formulario de Google. Si estamos aquí presentes todavía, manito arriba, uno que otro por lo menos. Sí, señora. Gracias, Elkin. Vanessa, bien, bueno. Bien. Pregunta, yo ya hice las pruebas número 3 y número 4, pero me aparece acá en la prueba, en la sesión 3, tarea de aclaración de concepto. ¿Esta la tenemos que llenar y subirla? Sí, esa sí sería, lo ideal sería, ahí está, digamos, ahí nos pregunta específicamente como unas definiciones que quiero que les quede súper claro sobre qué es un alimento fraudulento, qué es un alimento adulterado. Entonces, sí, la idea es como hacer el documento y subirlo. Ese ya no se califica automáticamente ahí como formulario de Google, sino que yo ya lo reviso y les doy la calificación. Ahí tienen que decir, por ejemplo, que es un alimento alterado, adulterado, que es un alimento inocuo y que es un alimento de alto riesgo y qué significa ETAS. Son como conceptos que para mí y para el curso son importantes que les quede claro, básicamente. Entonces, si ya han hecho las otras actividades, sería bueno que aprovechemos. Es como para romper un poquito como con lo tedioso de la clase, tal vez, de estar yo hablando aquí todo el tiempo. Bien, bien, vamos bien, que ya está subiendo el número de la prueba número 4, muy bien. Jackson, ya reviso. A ver, dice para revisar. Tenemos aquí. Tengo tu prueba diagnóstica respondida. Tengo
A ver, leemos por aquí. La prueba número 3. En la prueba número 3, Jackson también la respondió. Muy bien. Estoy verificando que si te hayan llegado. La diagnóstica también. La prueba número 2. Jackson José Torres también la tiene. La prueba 2. No, mentiras, espere. Entrega, sin entregar. Y tenemos para revisar la prueba 4, a ver. Sí, Jackson. Aparecen las pruebas entregadas. La prueba 2 tengo que abrir y revisar el informe, entonces, pero creo que ya aparece entregada. Y la prueba 3 está bien también y la diagnóstica. Estamos al día. ¿Cómo van? ¿Sí estamos aprovechando ahí el tiempito? Con mucho gusto, José. A ver, yo miro aquí cómo va el avance de las sesiones. Bien, la prueba 4 ha subido, todavía hay personas que pueden entregarlo, no lo han hecho.
Listo. Jackson, mira que la prueba número 2, no la has enviado. Ya revisando aquí, solo 3 personas me han enviado la prueba número 2. Como esas son preguntas abiertas, pues sí los invito a que de pronto hoy que tengan el espaciecito o en su defecto mañana me lo hagan llegar. ¿Listo? Lo suban. No importa que llegue con retraso. Lo importante es que se presente porque, o si no, no se podrían certificar. ¿Listo? Entonces vamos a estar súper pendientes de esa parte. Vale, entonces, como veo que no hay movimiento ya de procesos o alguien está todavía trabajando, a ver, cuenten a ver. Porque aquí no veo movimiento de entregas. Ya estamos, como los que estamos en línea, ya... Una pregunta, ya yo hice la evaluación número 3 y 4, solo me faltan los conceptos. Listo. ¿Sí? ¿Voy bien? Bien, muy bien. Los conceptos es para que los hagas hoy en el transcurso del día. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, para reanudar, voy a reanudar un rato más la clase. De nuevo, vamos con plan de saneamiento para, de alguna manera, poder tener aquí como... Era como para tener un poquito de refresquis de la información, que no estén ahí como tan concentrados conmigo. Y para que también, de alguna manera, pudieran adelantar parte del trabajo de clase. ¿Listo? Si estuviéramos presencial, obviamente estuviéramos trabajando también en las horas de la clase. Entonces esa es la idea. ¿Listo? Entonces vuelvo aquí con la presentación. Estábamos en la parte de el programa de saneamiento básico, el plan, perdón, de saneamiento básico, y vamos a hacer una breve descripción, bueno, breve entre comillas, de todo lo que son los programas. El programa más importante, bueno, todos son importantes, pero para mí uno de los más importantes porque son muy visual, es el de limpieza y desinfección. Cuando tú llegas a un lugar puede haber controles de roedores, puede haber formatos diligenciados, puede haber lo que sea, pero si tú tienes una cocina sucia, pisos, paredes, mesones, la estufa por un lado, la campana se ve sucia, ya da una muy mala impresión que disminuye mucho, digamos, como el puntaje si hablamos desde revisiones numéricas de Secretaría de Salud, pero también desde el punto de vista de un cliente que puede tener acceso visual a su cocina. Recuerden que muchas veces no todos los locales están disponibles con una cocina oculta de alguna manera, sino que varios pueden tener la cocina como muy ahí expuesta. Entonces la idea es aprender a hacer los procesos correctos siempre, en todo momento. El programa de limpieza define los pasos fundamentales de limpiar y desinfectar. Es muy importante entender que limpiar es eliminar la mugre visible que pueden existir, escombros, partículas de alimentos, de polvo, de residuos, por ejemplo, que se nos regaron, de cualquier superficie. Entonces, la limpieza
sí es importante que cuando entremos a un lugar se vea, porque la limpieza es visible. Mientras que la desinfección no es visible, es un proceso que tiene que estar documentado para yo asegurar que estoy haciendo desinfección. La limpieza elimina la suciedad visible y la desinfección elimina o reduce la mugre o suciedad que no es visible, es decir, la de los microorganismos. O como decía el video que puse colorido ahorita de contaminación cruzada, esa palabra no se utilizaba mucho aquí en Colombia, pero en México le llaman microbios o microorganismos. De alguna manera lo que queremos hacer saber es que la desinfección es eliminar esos microorganismos que yo no puedo ver, ¿sí? Y que solo puedo garantizar que no van a estar en un espacio cuando hago un correcto desinfección. ¿Con qué producto habitualmente se hace la desinfección? Cuéntenme a ver ustedes que son los expertos en el proceso. ¿Con qué producto desinfectan ustedes habitualmente? Pisos, paredes, mesones. A ver, ¿quién se anima a contestarme? El producto más conocido para hacer desinfección. Un hito que me conteste. Con amonios, muy bien. Con amonio se hacen desinfección. El más famoso de todos es el cloro o límpido. Hay otros ya que cambian de nombre, es por el laboratorio, la empresa que lo distribuye, pero muchas veces también son conocidos como desinfectantes, simplemente. Desinfectantes a base de amonios cuaternarios, desinfectante a base de cloro, desinfectante con mezcla de productos orgánicos. ¿Cuál es la intención en un proceso de desinfección? Manejar rotación de productos, es decir, que una semana, hablemoslo como muy coloquial, una semana yo desinfecto con límpido o cloro, la siguiente semana desinfecto con un producto que sea a base de amonios, la de arriba desinfecto con una mezcla de orgánicos. Otras personas, por ejemplo, también utilizan, además de la desinfección con estos productos, un refuercis con alcohol. Entonces refuerzan las zonas de preparación con alcohol, ¿sí? ¿Por qué se hace esa rotación de productos? Para evitar que los microorganismos creen resistencia. Así como cuando uno le da gripa y uno toma y toma la misma pasta y al final ya la pasta no le sirve a uno porque la gripa supera el efecto de la pasta, lo mismo pasa con los microorganismos. Si los microorganismos no, no son abatidos con productos distintos, ellos se acostumbran al cloro, entonces sobreviven al cloro porque siempre va a ser con cloro. Si siempre es con amonio, terminan abatiendo el amonio porque ya son superiores al amonio. Entonces la idea es hacerle una rotación para evitar que ellos se acostumbren y creen resistencia. ¿Listo? La limpieza y la desinfección es lo que llamamos en el mundo de la revisión de alimentos, higienización. La mezcla de esas dos actividades, limpiar y desinfectar, es de higienizar. Entonces, cuando yo le digo hay que profundizar en procesos de higienización, es porque tenemos que hacer mejor limpieza y desinfectar. ¿Listo? Los métodos de higienización habitualmente son cepillados, se realizan de manera manual o mecánica, es simplemente para eliminar la suciedad de la superficie. Entonces, para pisos, para paredes, para equipos que son muy rústicos, para las estufas, por ejemplo, que tienen así como las rejillas muy grandotas, también se utiliza el cepillado para poder remover la suciedad. Tenemos la aspersión, que se usa casi siempre para hacer desinfecciones de espacios, paredes, techos, lugares de difícil acceso, por detrás de los equipos, y se debe tener en cuenta el control del tiempo porque los desinfectantes siempre se deben poner máximo 15 minutos. La idea después es volver a jugar o volver a lavar para que no quede en contacto directo con los alimentos. Hay algunos desinfectantes mucho más costosos que son a base de procesos orgánicos, o, por ejemplo, de cáscaras de naranja, pero esos son hechos a partir de laboratorios y pueden utilizarse en mesas
y después utilizar los alimentos ahí mismo. Pero esos desinfectantes son altamente costosos. Ejemplo, un tarro de un desinfectante normal puede costar 2 litros, puede costar 5.000, pero uno de esos puede costar 80.000, ¿cierto? Entonces la diferencia es el costo del producto. Se utiliza para higienizar también la inmersión, se los mencionaba ahorita temprano. En la inmersión encontramos productos, homenaje, por ejemplo, las ollas que se echan en grandes tanques con agua, jabón y desinfectante para que todo eso se, digamos, repose por media a 40 minutos y se pueda después, digamos, almacenar correctamente y tener una certeza de que el producto está, o el producto no, el utensilio o el menaje esté completamente limpio. Y también tenemos un método de higienización directa que generalmente se usa para lavar paredes y superficies con alta carga microbiana. Ese sucede mucho, por ejemplo, en las neveras, que es donde más se almacena pues producto, a veces en los cuartos fríos, ¿cierto? Entonces hay que hacer una higienización directa. Las actividades para limpieza y desinfección, pues casi siempre lo principal es hacer una limpieza principal normal, barrer, trapear, limpiar todos los espacios, estantería, etcétera. Luego se aplica producto para hacer, digamos, la remoción de las partículas de difícil acceso de suciedad. Eso no se hace con alimentos, solo se hace para los espacios, equipos y superficies, techos también. Por ejemplo, la Secretaría de Salud hace mucha disminución de puntos a locales cuyos techos son muy altos o de difícil acceso, o a veces en los centros comerciales, muchos locales, el techo del local es el centro comercial, entonces uno no puede hacer un lavado específico y mucho menos encaletar o guardar esas tuberías que están pues en el centro comercial, entonces disminuyen por infraestructura. En esos espacios uno no puede garantizar una limpieza de techos, mientras que en algunas cocinas que sí tienen el techo asequible se puede garantizar una limpieza correcta. Luego se hace un enjuague, que es la eliminación de toda esa suciedad que está disuelta en jabón, por ende siempre sale oscurita, y se usa mucha agua, especialmente potable, de acueducto de los tanques, pero que sea en buen estado, porque nada nos ganamos con hacer una limpieza perfecta y utilizar un agua que no esté en buenas condiciones. Luego se aplica el desinfectante, que habitualmente se deja entre 5 y 15 minutos, dependiendo de la marca o el producto, de la ficha técnica, y después se hace un enjuague final para retirar el desinfectante y que no tenga una contaminación por químicos cruzada con los alimentos que se van a preparar. ¿Listo? En los métodos de limpieza incluso tenemos algunos que se hacen con vapor, que son más efectivos, por ejemplo, para la remoción de grasa, pero habitualmente los procesos de limpieza es para limpiar el polvo, la suciedad, los residuos de producción, la grasa, que es lo que más se nota en los puntos donde hay frituras y asados, en las campanas de extracción que se acumula mucha grasa, y habitualmente pues se tiene que utilizar unos agentes químicos supremamente adecuados para que tampoco dañen los equipos, ¿cierto? Entonces hay una clasificación, por eso los administradores o el ingeniero que esté a cargo del punto debe tener una buena clasificación del producto que se va a utilizar, no siempre pueden ser abrasivos, en fin, hay una gran clasificación en los productos. Hay veces que no solo trabajan con vapor, sino también con agua caliente para facilitar la limpieza. Hay métodos químicos, pues que además de ser detergentes o desinfectantes como tal, pues ayudan a remover o a desmanchar algunos espacios. Hay equipos que presentan, por ejemplo, óxido, entonces se recomiendan productos que son aptos a nivel alimenticio para aplicar anticorrosivos, no puede ser cualquier anticorrosivo, entonces se lija, se limpia, se seca y se aplica el anticorrosivo para evitar que el equipo continúe con la oxidación. Métodos manuales están pues la limpieza normal que casi siempre hacemos hasta en nuestras casas, ¿cierto? Para productos o para equipos que no se pueden desmontar, entonces se lava directamente en el punto, se aplica, por ejemplo, no sé, como para la campana que no se puede, digamos, como bajar, entonces toca subirse por allá, hacer una limpieza, y por eso es que se paga un mantenimiento de campana cada mes.
cada mes o cada 2 meses, dependiendo el lugar y la cantidad de, digamos, evaluada de producto residual que pueda, digamos, comprometerse. En técnicas de aseo para pisos, ese sí difiere mucho. Hay lugares que son para, digamos, como arrastrando todos los productos con esos traperos que son planos. Hay otros que utilizan el trapero grandote que usan máquina y hay otros puntos donde no utilizan ninguno de ellos y los pisos tienen una inclinación que la resolución que ayer vimos lo indica, que es de un desnivel del 2%, y entonces cuando lavan todo con chorro de agua, el agua corre solita y termina escurriéndose solo. Entonces se secan los pisos solos y el piso queda completamente lavado. Ese ocurre siempre o en teoría es un requerimiento para todas las plantas de producción y hay algunos locales que pueden contar con esa modificación y diseño, hay otros que estructuralmente no pueden. En teoría, el plan de limpieza y desinfección debe hacerse una limpieza diaria de pisos, debe hacerse una desinfección diaria de pisos, el personal de servicios es el encargado. Habitualmente en el documento se encuentra una guía de cómo hacerse el lavado. ¿Para qué se hace eso? Para que operario nuevo o antiguo pueda hacer el proceso de la misma manera. Eso dentro del documento le llamamos POES. A veces no se le escribe así, pues para que las personas no se confundan, pero POES quiere decir procesos operacionales estandarizados. Y es una forma en que nos dicen, primero humedezca, segundo prepare la solución, tercero esparza la solución, cuarto restriegue, quinto deje la solución actuar por tanto tiempo, después enjuague, después seque, después, ¿cierto? Es un paso a paso de cada cosa. Ese lo encuentran en los planes de saneamiento, en el programa, para que ocasionalmente que tengan tiempo lo revisen. El cuarto almacenamiento es muy importante, lo que llaman el cuarto donde se estiban los productos secos o los cuartos fríos cuando son muy grandes los lugares y tienen cuarto frío, hay que hacer un buen almacenamiento y una buena limpieza. Siempre hay que tener estivas que aseguren el proceso. ¿Listo? El ítem de limpieza y desinfección también se especifica para espacios como baños, vamos a ver si por aquí lo tenemos, para las trampas de grasa. Las trampas de grasa en todo local hay, en el de ustedes también, trampa de grasa debajo del lavamanos. Sí, señora. Es correcto, entonces en la mayoría de puntos hay que hacer el lavado de la trampa de grasas. Muchas veces se hace diario dependiendo el movimiento del restaurante, del establecimiento. Mínimo cada 3 días se puede hacer la limpieza general, pero debe haberse un desnatado, es decir, sacar toda esa grasa que flota diario. ¿Listo? Dentro de los planes de saneamiento ustedes van a encontrar esto que es súper importante, que es la dosificación, en este caso el hipoclorito o límpido, como le queramos llamar, o cloro, para las diferentes actividades que vamos a hacer, para alimentos como frutas y verduras, para empaques, para utensilios, para superficies, y nos indican por cada litro de agua cuántos mililitros del desinfectante se debe usar, cuánto tiempo se debe dejar expuesto en el producto o en el espacio, y después, o cómo se puede hacer la aplicación, si directamente, si por inmersión, si por aspersión, que es como con el tarrito que tira así pues el agüita o se sumerge dentro de un tanque con esa solución o se tira directamente al piso. Ahí especifican, este es muy general, ¿cierto? Pero en cada punto, dependiendo del ingeniero que haya hecho el plan de saneamiento, hay unas especificaciones. Los cuidados para la desinfección, sobre todo cumplir con las dosis, me parece a mí súper importante, que no se les vaya a ir la mano o que se vuelva al ojímetro, que es súper grave, que uno diga, no, eso es lo mismo que echar una tapita o echemos ahí 2 chorritos y le echamos más agua, porque podemos estar generando una contaminación cruzada por químicos. La idea es no mezclar nunca ni jabones entre ellos, ni desinfectante entre ellos, ni los dos, porque ocasionalmente hace un tiempo la gente acostumbraba a echar, por ejemplo, en un tarro con jabón y de una vez límpido, sacudir el trapero y lavar.
como si estuviera haciendo lavado y desinfección junta. Ahí no está ni lavando, no está ni limpiando ni desinfectando. Entonces, primero se lava, después se desinfecta. Se lava con un solo jabón, no con mezclas, y se desinfecta con un solo desinfectante, no con mezclas, a no ser que tengan un químico en punto y les dé una autorización. ¿Eso por qué? Porque a veces dos productos que juntemos pueden ser entre ellos abrasivos, problemáticos o generen una reacción pues peligrosa. Deben prepararse las soluciones obviamente en espacios limpios, porque pues nada nos ganamos echar en un balde sucio una sustancia de agua con cloro si ya el agua se va a ensuciar. Y no almacenar desinfectantes por más de 6 meses. Para mí también es importante, y aquí no lo veo, así está, separado del área de los alimentos, tenerlo en un lugar donde no haya la más mínima posibilidad de que se junte con un producto. Entonces, por ejemplo, hace como 3 semanas en Medellín, una noticia de una operaria que había guardado un poquito de cloro en un frasco como de una gaseosa y otra operaria no sabía y fue y cogió como si fuera gaseosa y se la tomó y terminó pues no muy mal en el hospital nada, pero se tuvo una descomposición, o sea, se descompuso en salud porque le dio unos cólicos impresionantes, estuvo malesterosa, estuvo un poquito, digamos, como fuera de sí, porque de alguna manera ahí ella lo que hizo fue una contaminación con producto químico, ¿cierto? Entonces terminó ingiriendo cloro pensando que era una gaseosa. Entonces, súper, o sea, parece remoto, pero pasa, entonces es mejor evitar. Los formatos habitualmente se tienen que diligenciar diario, hay veces que solamente es una vez al día, otras veces que es en la mañana y en la tarde, otras veces que es en la mañana, mediodía y por la noche, dependiendo del lugar que hayan hecho las revisiones. Habitualmente Secretaría de Salud prefiere 2 veces al día, entonces revisan que en la mañana hayan hecho una revisión de limpieza y desinfección y que en la noche para el cierre lo mismo. Lo mismo para la verificación de todos los espacios, ya sean cocinas, techos, pisos, y la idea es ser completamente honesto, no poner todos los días chulito, sino que si hoy no revisamos neveras, no pongan que lavaron neveras. ¿Por qué? Porque justo llega ese día a Secretaría, ve esa nevera terrible y dice estos formatos no son reales, porque dicen que lavaron y esto está terrible. Entonces la idea no es llenar por llenar, sino llenar con información correcta. El programa de control de plagas, pues ya les dije ahorita, es súper importante para tener, digamos, como un control de todo lo que son los rastreros que pueden estar en un lugar. No estamos exentos, no solo porque el lugar sea cercano o tenga accesos de la calle o porque tengamos un almacenamiento un poco abundante, digamos, tenemos muchas cosas almacenadas, pero también porque a veces la suciedad que quedan debajo de los equipos, digamos, este es un mesón y debajo de las patas del mesón hay suciedad, esa suciedad llama mucho plaga, especialmente cucarachas. Entonces, es muy posible que esa falta de limpieza correcta haga que las plagas no estén ausentes tanto tiempo, sino que digamos, todo el mes no cumpla. Entonces, el control de plagas se debe hacer mensual, ¿sí? Cada mes debe haber una fumigación preventiva o correctiva y debe quedar el repose del documento en punto. Es algo que verifica Secretaría siempre, igual que lo que les dije ahorita del certificado de lavado de tanques. Habitualmente hay que tener fichas técnicas de los productos que utilizaron, el concepto sanitario favorable que lo da la empresa que uno contrata, el diagnóstico de identificación de qué plagas de pronto pueden haber o son susceptibles, el plano y la ubicación donde ponen las trampitas y los cebos y obviamente el formato para verificación y control diario. Hay lugares específicos donde uno revisa en el almacenamiento, en las estufas, porque es calurosito, detrás de las neveras. Ahí son los lugares donde las plagas más se amañan, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho control de esos espacios, sobre todo los oscuros, cálidos y tranquilos, y donde hay alimentos para que ellas estén supremamente cómodas y llenitas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte.
Bueno, estas son recomendaciones que tal vez mañana retomemos un poco. El control de plagas básico. Este es el que nos informan qué área se aplica, qué producto aplican, qué ingrediente fue el principal, qué queremos erradicar, cuándo se ejecutó, qué empresa es la responsable y algunas observaciones. Lo que ustedes como operarios verifican todos los días para ver si existe, porque muchas veces no es que sea para, por ejemplo, el ingeniero que revisa un problema que haya plagas. Ah, que tienen plagas, punto negativo. No, lo que necesitan es hacer un control para revisar qué mejorar. Ah, es que como así que hay presencia de plagas si fumigamos hace 20 días. Entonces, revisar si la empresa nos está suministrando un buen producto, hacerle un seguimiento también a la empresa, ¿listo? Entonces, no es encaletar y no es esconder que tenemos plagas o presencia de las mismas, sino ser lo suficientemente inteligentes para contarle al ingeniero de control qué fallas está teniendo ese programa de plagas. ¿Listo? Y hay otro formatico donde habitualmente aparece observaciones de la persona que revisa. Entonces, la unión es entre el piso, la pared y techo. O sea, encontraron heces de un ratón. O, no, se encontraron bolsas rotas. No se encuentra el animal, pero bolsas rotas, corroídas. Bueno. Y así por el estilo, muchos de los formatos tienen especificaciones de zonas. ¿Listo? Y ya para el programa de desechos sólidos hay una clasificación. Hoy en día, hace mucho tiempo, había clasificación de 5 colores. Estas 3 que ven aquí, una roja y una azul. Pero a partir del 2021, si no estoy mal, se implementaron solo 3. La negra, la verde y la blanca. En la blanca van los aprovechables, que son como los de reciclaje, ¿cierto? Las hojas, los cartones que están limpios, los vasos que están limpios, pero que ya están usados, como todo lo que puede servir de reciclaje y de reutilización. En los negros van los no aprovechables porque ya están sucios, porque ya ni siquiera para compostaje, porque ya ni para reutilizar, o sea, ni lo uno ni lo otro. Y en las verdes va todo lo que es orgánico, que llamamos aprovechables orgánicos, son residuos, cáscaras, hojas de papas, por ejemplo, la cascarita de las papas, las hojas de la cebolla, las cáscaras de manzanas, los residuos de las pulpas de frutas, sobraditos de alimentos que dejaron los comensales, todo eso va a la caneca verde. Son básicamente las 3 cosas importantes del programa de desechos. Hay residuos, estos residuos además se clasifican con bolsas, es decir, no solo la caneca es de color, sino que la idea es que la caneca lleve el color de la bolsa. La blanca lleve bolsa blanca, la negra lleve bolsa negra y la verde lleve bolsa verde. Y que cuando saquemos esos residuos al tanque recolector, al carro recolector, pues haya una continua separación, ¿sí? En los centros comerciales, por ejemplo, hay un formato para diligenciar cuántas bolsas sacó usted de su negocio, cuáles blancas, cuántas negras, cuántas azules, vea, cuántas negras, cuántas blancas, cuántas verdes. Y habitualmente deben ser grandes, de accionamiento manual con el pie, que no tenga que tener directamente manejo con las manos, etc. Y ya mañana entonces le damos un recorrido más general a todo lo que es el programa de saneamiento. Por el día de hoy ya prácticamente terminamos con el de abastecimiento de agua, que fue lo que dijimos ahorita, que es un tanque que debe tener una cantidad de agua que me abastezca al menos un día de trabajo. Aquí nos dice en el documento que 6 meses según lo exigido, pero en los últimos tiempos se ha requerido que tenga un control de cada 3 meses, un lavado de tanques de cada 3 meses. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Tenemos alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dime. Ya yo apunté todos los conceptos y eso, pero necesito que me confirmen si la prueba 2, la evaluación 2 quedó hecha. Listo, ya les verifico. De todas maneras, por el día de hoy entonces en actividades, o sea, en clase presencial aquí, o sincrónico más bien, ya hemos culminado. Entonces, voy a terminar aquí de revisarle entonces a Vanessa y
Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Recuerden que en la plataforma quedan las clases grabadas y las actividades para terminarlas de hacer. ¿Listo? Entonces ya te reviso, Vanessa. Vanessa, mira que no me aparece entregada. Tú me hablas de la prueba 2, ¿cierto? Sí, señora. La prueba 2 de ayer, ¿cierto? O la de conceptos. Sí, no, la dos ayer, la prueba dos. Porque a mí me correo me llegó una calificación y eso, pero al momento de entrar me sale como para realizar nuevamente la prueba, entonces no sé. Sí, a ver, en la prueba 2 a mí no me aparece aquí tu respuesta. Entregado solo por 3 personas y no estás dentro de esas 3 personas. Entonces, si la puedes volver a hacer, que ese es un formulario de preguntas abiertas, ¿cierto? Si la puedes hacer, yo creo que es mejor. Y la de conceptos también me preguntaste, ¿cierto? De hoy. Sí, porque ya esa prueba la he hecho 2 veces, entonces no entiendo. La prueba número 4. La 4 es la de conceptos. No, la prueba por acá. Ya reviso, mi niña. Espérame un segundito. Conceptos tenemos 2 entregas. Vanessa Cromoto ya entregó la de conceptos. Sí, señora. Entonces te pido que por favor intentes hacer de nuevo la prueba 2. A ver si te sale. ¿Listo? ¿Esa la puedo hacer en el transcurso del día? Claro que sí. La puedes hacer en el transcurso del día. ¿Listo? Listo. En caso de que la gana no me aparezca, No, no te preocupes. En caso que no aparezca, yo te escribo de nuevo y la puedes, en caso tal, enviarla en pantallazo o algo. Listo. Si te sale respuesta al finalizar. listo. Sí, porque yo tengo el pantallazo de la que hice ayer, de la prueba 2. ¿La hiciste en el momento en que estaba fallando de pronto? Yo la hice cuando la profesora me indicó y al rato como me llegó un correo como de anulación, la volví a hacer y ahorita la quiero volver a hacer porque me meto y me sale como si no he hecho la prueba. Sí, muy extraño. Permítame, yo voy a volver a mirar. Me aparecen solo 3 entregas y no me apareces tú. Entonces, no me aparece ni siquiera tardía. Entonces, sí, te sugiero que la vuelvas a hacer y si no, me mandas el pantallazo y ya yo miro qué se puede hacer con ello, ¿verdad? Listo, muchas gracias. A ti, Ana. Anita, ya te cuento, Ana Paulina, ya te cuento qué tienes hecho. Permítame. En la prueba diagnóstica,